Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a comenzar ya a transitar la bolilla 8 del programa de Derecho Concursal y Cambiario. Estamos en pleno Derecho Concursal, tal es así que esta bolilla tiene tres grandes bloques. En primer lugar, el concurso preventivo, los requisitos formales y sustanciales de su presentación y obviamente los recursos que eventualmente pudieran articularse en caso de rechazo. Tiene también el concurso en el extranjero, del domiciliado en el extranjero que tiene bienes en la República. Tiene también la quiebra y los procedimientos para su declaración. Y como tercer bloque, el salvataje de entidades deportivas reglado en la Ley 25.284. Me toca a mí abordar una parte del concurso preventivo, o mejor dicho, una de las especies de conjunto de concurso preventivo, y que no surge a simple vista ni del presupuesto objetivo, obviamente, aunque tiene que estar presente con ciertas modalizaciones, ni del presupuesto subjetivo. Es decir, si yo les pregunto cuál es el presupuesto subjetivo, quienes pueden concursarse, me van a decir las personas humanas o las personas de existencia ideal, si se refieren a la nomenclatura vieja del artículo 5 de la Ley 24.522. Pero inmediatamente me van a explicar, como lo hizo el doctor Daniel Truffald en su momento en la clase, en el video que le subimos, que hoy son concursables las personas jurídicas que están enumeradas en el artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, aspecto en el cual ahora no nos detendremos. ¿Y por qué digo que es una especie del conjunto preventivo? Porque nos vamos a referir a esta modalidad de concursarse de lo que se llama en la ley conjunto económico y o agrupamiento. El artículo 65 de la ley 24.522, recuerden siempre lo que les digo, hay que tenerla a la mano, hay que estudiar con la ley. El artículo 65 nos va a decir con meridiana claridad: cuando dos o más personas físicas o jurídicas integren en forma permanente un conjunto económico, pueden solicitar su concurso exponiendo los hechos en que se funda la existencia del agrupamiento y su exteriorización. Fíjense cómo entonces aparece en la ley una modalidad particular de concursamiento. Ya no se va a concursar la persona humana o la persona jurídica titular de una empresa, sino que se va a concursar toda esta pluralidad subjetiva de personas humanas y jurídicas que titulizan una empresa o varias empresas que se integran con una finalidad común en un agrupamiento. Dirá Ruillón, no es sencillo señalar cuándo estamos frente a un conjunto económico. Sin embargo, la realidad nos marca con claridad qué es lo que es un conjunto económico. Si yo en el mundo inmobiliario les digo, ¿conocen a Edisur? Ustedes me van a decir, sí, el que hizo Manantiales y tantas obras. Y así podría dar muchos otros nombres y se van a dar cuenta que no están frente a una persona jurídica, porque no se están refiriendo a una sociedad anónima, sino a un conjunto de sociedades que lleva adelante, a través de distintas empresas que colaboran entre sí,
la comercializadora, la constructora, la dueña de los terrenos, que un desarrollo inmobiliario. El ejemplo es sumamente claro. ¿Qué es entonces un conjunto económico? Es mucho más que las relaciones de control societario que están regladas en el artículo 33, incisos 1 y 2. ¿Recuerdan cuando estudiaron sociedades? El control interno es de aquel que tiene las acciones, posee los votos necesarios para manejar la sociedad. El control externo es aquel que se realiza por especiales vínculos, incluso contractuales. No basta la relación de control para estar frente a un conjunto económico, sino que es necesario que ese agrupamiento se caracterice por una finalidad supraindividual de los sujetos que lo conforman, como es en el ejemplo que vimos, el desarrollo inmobiliario, pero en el área industrial, Techin es otro conjunto económico. Y así podríamos seguir dando muchos ejemplos, pero no queremos perder tiempo. Queremos que quede claro que acá hay una especie de concursamiento, el del conjunto económico. ¿Cuáles son las notas del agrupamiento? Una finalidad común supraindividual de las empresas o de las sociedades que la integran, y también una dirección unificada que coloca a estos sujetos en una relación de convergencia y de colaboración permanente o estable, como reclama el artículo 65. Tal es así que le pide a los miembros o sujetos que se van a presentar en concurso que le expliquen al juez por qué hablan de las pruebas, cómo explican la exteriorización del conjunto económico y por qué pueden decir que es estable, que son las dos notas que requiere la ley para su presentación, es decir, para su concursamiento. Y va a señalar también al renglón 6 del artículo 65, segundo párrafo, léanlo ustedes por favor, que se presenten todos los que integran el conjunto económico. Se va a hacer una exigencia legal, que estén presentes todos. Entonces, como verán, en esta especie de concurso preventivo, vamos a advertir rápidamente algunas notas particulares. ¿Cuál es la primera? Que es una flexibilización del estado de cesación de pagos, como lo dice con toda claridad el artículo 66, relacionándolo con el artículo 1, que entre las excepciones a la apertura del presupuesto concursal permite que determinadas personas se presenten aun cuando no están en estado de cesación de pagos. Es el caso del agrupamiento del conjunto económico, porque el artículo 66 nos va a decir que es suficiente que uno de los sujetos plurales que titulizan este emprendimiento o esta serie de establecimientos o de empresas que tienen esta finalidad supraindividual, y que este estado de cesación de pago de esta persona pueda afectar, amenazar a los demás para que se habilite el concursamiento. Veamos entonces que el 66 nos va a decir con toda claridad: para la apertura del concurso resultará suficiente con que uno de los integrantes del agrupamiento se encuentre en estado de cesación de pago, con la condición de que dicho estado pueda afectar a los demás integrantes del grupo económico. Ven cómo utiliza permanentemente en forma de sinónimos agrupamiento, grupo económico, conjunto económico. ¿Sí? El estado de cesación de pagos basta que atrape a uno para que pueda afectar a los demás, con lo cual se van a presentar en concurso preventivo personas que no están en estado de cesación de pagos, pero al integrar
la misma realidad empresaria, porque en definitiva se trata de una empresa con colaboración entre los distintos establecimientos y modos del quehacer para que se habilite la vía concursal preventiva. Y esa es la nota característica primera, la flexibilización del estado de cesación de pago. La nota característica segunda, el juez competente. Va a decir el artículo 67, el juez competente no es el que han estudiado ustedes cuando les explicó el doctor Sergio Ruiz el artículo 3, que era el del domicilio inscripto en el caso de las sociedades, o la sede de la administración en el caso de las personas humanas, sino que es el del balance de aquel sujeto que tenga el balance, que en el balance, en el último balance, tenga el activo mayor. O sea que la ley prioriza ya no la forma jurídica, sociedad anónima, SRL, persona humana, que están agrupadas, sino que prioriza a la empresa. Por eso es que va a decir que el juez competente es el del activo más importante del agrupamiento o grupo económico. Y lo dice en el artículo 67, primer párrafo. Ténganse a leerlo y van a ver que es clarísimo. Como dice, es competente el juez que correspondiera entender en el concurso de la persona con activo más importante según los valores que surjan del último balance. ¿Ven qué interesante que es el concursamiento del conjunto económico? Pero no se quedan allí las diferencias sustanciales y procesales, sino que además de ser un conjunto económico, un agrupamiento, además de la flexibilización del estado de cesación de pagos, además de una competencia diferente, como cada uno de estas personas va a tener que cumplir con los recaudos, con los requisitos sustanciales y formales del artículo 5 a 11 o a 10, requisitos sustanciales, y el artículo 11 formales con el artículo 12 en forma autónoma. Es decir que si se va a presentar A, B y C que integran un conjunto económico, tienen que cada una de ellas cumplir con todos los recaudos que ha explicado también la doctora Débora Jalón cuando habla del concurso preventivo ordinario de la mayoría de los sujetos habilitados por la ley para acogerse al beneficio de los remedios que nos da la ley 24.522. Entonces, ¿qué es esta característica que les tengo que marcar? Que es que no es que sea un nuevo proceso universal, más universal que los otros, valga la forma poco jurídica de explicarlo. No, sino que el conjunto económico, el concurso del conjunto económico, es una serie de concursos que están interrelacionados. Se presentan conjuntamente, pero cumplen individualmente las pautas de los requisitos sustanciales y formales, y el juez en el auto que declara la apertura del concurso de cada uno de estos sujetos, diciendo que integran el conjunto económico bajo el nombre de fantasía que se los conozca. Esto también es fundamental tenerlo en cuenta. Pero no quedan allí las diferencias. Nuevamente nos surge otra nota que es importantísima y que también está en el artículo 67. El concurso del conjunto económico tiene una única sindicatura, claro, porque si el estado de cesación de pagos de una de las personas va a afectar a las demás y se presentan para solucionar
la problemática de esa insolvencia y sanear la realidad integral de todo el grupo, es necesario que sea el mismo síndico el que conozca en todos los concursos. Y la ley, con toda claridad, al ver la magnitud de la problemática, va a señalar lo siguiente. La sindicatura es única para todo el agrupamiento sin perjuicio de que el juez pueda designar una sindicatura plural en los términos del 253. Es claro, a lo mejor un solo síndico es insuficiente y hay que designar varios estudios A según la magnitud del conjunto económico que se ha presentado. Luego va a marcar lo del trámite independiente que yo les decía y va a decir, existirá un proceso por cada persona física o jurídica concursada. Y va a agregar algo relevante de la tarea sindical. El informe general será único y se complementará con un estado de activos y pasivos consolidados del agrupamiento. Quiere decir que el informe general, de nuevo, tiene una nota particular. Ustedes ya han visto en la bolilla 7, cuando han hablado de las funciones del síndico, que una de ellas es confeccionar el informe general, que tiene normalmente el estado detallado y valorado del activo y del pasivo de la persona concursada. Bueno, aquí no solamente va a tener el estado valorado y detallado del activo y pasivo de cada persona concursada, sino que va a tener un estado consolidado, es decir, un estado de activos y pasivos de todo el agrupamiento para poder conocer la situación integral del conjunto económico. Y va a agregar algo que es relevante y que ustedes lo van a comprender cuando vean verificación de créditos. Va a decir que los acreedores de cualquiera de los concursados podrán formular impugnaciones y observaciones a las solicitudes de verificación formuladas por los acreedores de los demás. En una palabra, como actuando en forma coordinada cada proceso individual, los acreedores de una sociedad pueden observar o impugnar a quien pretende ser acreedor de otra de las sociedades o de las personas humanas, porque en definitiva lo relevante es todo el pasivo y no solamente el de uno solo de los sujetos. Como ven entonces, las modalidades del concurso preventivo, de este concursamiento, del agrupamiento o del grupo económico, tiene estas características que son notables. Y por último, nos enfrentamos con la clave de bóveda, es decir, con la mayor de las diferencias, con la nota que permite marcar algo que el gran maestro Osvaldo Mafía llamaba el verdadero crackdown. ¿Y qué es esto? Que tiene un sistema de mayorías diferentes a el del acuerdo judicial que vamos a ver en la bolilla 10. Y cuando veamos la bolilla 10 será bueno recordarlo para comprenderlo. Va a decir el artículo 67 que para lograr el acuerdo, el convenio de mayorías, hay dos modalidades. Uno por propuesta unificada y otra por propuestas singulares. Fíjense qué particular. El conjunto puede hacer una propuesta única y esto va a requerir determinadas mayorías. O va a poder realizar propuestas individuales y va a requerir otras mayorías. Este aspecto tan importante decide, ¿no es cierto?, la suerte de, en un sentido o en otro, del concurso preventivo del agrupamiento.
En el caso de la propuesta única, va a decir el artículo 67 que los concursados pueden proponer categorización de acreedores y ofrecer propuestas tratando unificadamente su pasivo. La aprobación de estas propuestas requiere la mayoría del artículo 45. Me adelanto porque no lo he podido ver. Las mayorías del artículo 45 son la mayoría absoluta de los acreedores, es decir, si son 100, 50 más 1, 51, si son 3, como en mayoría absoluta serán 2, ¿sí? Entonces requiere la mayoría absoluta de los acreedores por cabeza que representen las 2/3 partes del capital, ¿sí? Para aprobarlo se requiere esa mayoría, pero le va a dar otra oportunidad al conjunto económico. Iba a decir, sin embargo, también se considerarán aprobadas si las hubiera votado favorablemente no menos del 75% del total del capital con derecho a voto computado todos los concursados y no menos del 50% del capital de cada una de las categorías. ¿Ven entonces qué particular la forma de la propuesta unificada? O vamos por las mayorías ordinarias del artículo 45, la mayoría absoluta de acreedores con las 2/3 partes del capital, o también si el 75% del capital, y ahí ya no importa el número de acreedores que haya votado, ¿sí?, le otorgan las conformidades, se va a lograr el convenio, siempre y cuando en cada una de las categorías existentes se haya llegado a un mínimo del 50% del capital. Por eso es que Mafiel llama que este es un cram-down. ¿Por qué? Porque si se da este 75%, el convenio de mayoría queda a disposición del juez para su homologación. Esta alternativa tiene un problema serio, y es que si no se logran las mayorías, sea del 45% en la primera alternativa que les expliqué, o sea del 75%, a esta propuesta unificada, al ser rechazada esta propuesta unificada, se produce la quiebra del agrupamiento y se arrastra a todas las personas jurídicas. Por eso, normalmente, en la práctica judicial se opta por las propuestas individuales que regula la ley. ¿Sí? En el artículo 67 nos va a decir, si las propuestas se refieren a cada concursado individualmente, la aprobación requiere la mayoría del artículo 45, ¿no es cierto? Y obviamente no se aplica, en este caso, la quiebra en el caso de la frustración de alguno. Es decir, que cada sociedad, si logra las mayorías, consigue el convenio que queda a la homologación del juez, que oportunamente lo homologara, y se salvan en forma individual. Esto es fundamental en el concurso del agrupamiento. Distinguir la propuesta única y el distinto régimen de mayoría y sus consecuencias del régimen de las propuestas individuales. Y también hay otra última nota ya característica que está en el artículo final, el artículo 67 infine, que dice: los créditos integrantes del agrupamiento sucesionarios dentro de los 2 años no tienen derecho a voto. En una palabra, no se pueden votar entre sí los miembros del agrupamiento. Es realmente algo lógico para asegurar el saneamiento real y para que no se voten mutuamente. De esta forma, le hemos presentado una forma de concursamiento que es realmente novedosa, que fue novedosa en la ley 24.592 y que en la práctica ha permitido que muchos agrupamientos o conjuntos económicos
puedan presentarse cuando alguna de sus personas esté afectada por el estado de cesación de pagos. Se produce este trámite individual, coordinado, con una sindicatura única, con un estado de activo y pasivo consolidado para conocer la realidad, y después ya sus integrantes elegirán el modo de propuesta, si la única, con los riesgos que esto implica, o las individuales, para seguir como si fueran concursos comunes. Como verán, realmente interesantísimo el concurso preventivo del conjunto económico o agrupamiento. Y por último, una línea para decirles algo que tendrán que estudiar ustedes porque el tiempo ya nos agobia. El artículo 68 va a permitir el concurso del garante, va a arreglar el concurso del garante. ¿Qué va a decir el artículo 68? Tiene por cualquier acto jurídico, o sea, una amplitud notable, tiene por cualquier acto jurídico, garanticen las obligaciones de un concursado, exista o no agrupamiento, pueden solicitar su concurso preventivo para que tramite en conjunto con el de su garantizado. Y que esta petición debe ser formulada dentro de los 30 días contados a partir de la última publicación de edictos. Y en lo demás se aplican las normas que hemos estado explicando del conjunto económico. ¿Por qué? Porque va a ser concursos que marchen paralelamente con una sindicatura única, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, sumamente interesante la modalidad de este tipo de concursos, estas especies de concursos del conjunto económico y del garante. Este último se los dejo para que lo estudien un poco más y en su caso lo ampliaremos en las clases mediante Zoom. Ha sido un placer poder nuevamente compartir con ustedes el estudio del derecho concursal y nos estamos viendo en cualquier momento.